minuts. Avui fem una mirada una mica particular sobre aquest període que és finalment el període que ha determinat la modernitat actual, que és, podríem dir, el que va al pas de la caiguda del mur de Berlín fins ara. És el gran canvi que hi ha hagut en els últims anys en el món, més enllà dels canvis tecnològics que estan determinant altres canvis, però des del punt de vista polític és el gran canvi que hi ha hagut en el món i és un canvi que repercuteix, evidentment, sobre les conductes, els comportaments i les evolucions de tot el món en general, perquè estava, perquè condicionava els equilibris del món. I, per tant, hem entrat en una espiral nova, amb la que hi ha probablement menys simplicitat i molts més elements de confusió. I en la que reviuen coses que semblaven que ja no tornarien i viceversa. Aquest tema és el que desenvoluparà avui Reacción y vanguardia en un mundo de ideologías líquidas, és el títol, Olivia Muñoz Rojas. Olivia es socióloga, es politóloga, con una, podríamos decir que en cierto modo por libre, porque no está, enmarcada en ninguna institución desde la que opere o represente, por tanto, con una singularidad radical en el pensamiento, y que viene contemplando desde diferentes perspectivas estas mutaciones y estas transformaciones. Y de ello es de lo que nos hablará ahora y después tendremos oportunidad de comentarlo entre todos, como siempre. Muchas gracias, Olivia, por estar aquí con nosotros y ahora te toca a ti, después ya nos incorporaremos todos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, pues agradecer yo también la oportunidad de estar aquí. Gracias a la Escola Europea de Humanitats y a Josep Ramoneda por invitarme. También quiero agradecer al equipo de la Escola y de la Maleta de Portbou, Germán Sebastián y Gaby Ollero. Bueno, el trabajo que voy a presentar hoy es en parte inédito y en parte no. Utilizo algunos temas y elementos que he tratado en artículos de prensa y que también desarrollo en un libro que se publicará el año que viene, aprovecho para mencionarlo, en la editorial Paidós, que se titulará, en principio, Golpes de vista, estéticas del poder y la resistencia. Y, bueno, de alguna manera está un poco ligado a la temática de hoy. Quería también mencionar que el PowerPoint que voy a utilizar sirve de guía, por supuesto, para la presentación, pero sobre todo quería usarlo para mostrar imágenes. Yo trabajo mucho con material visual, utilizo mucho, digamos, las artes y la estética para tratar de captar tendencias, fenómenos sociales y culturales más amplios. Bueno, sin más preámbulos, empiezo. Tras la caída del muro de Berlín, muchos creyeron que el mundo había entrado en una era posideológica en la que las tensiones entre capitalismo y comunismo daban paso a un consenso global en torno al libre mercado y la democracia representativa. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la guerra contra el terror que siguió dejaron claro que un mundo unipolar resulta difícil de sostener en el tiempo. Caída la Unión Soviética, Occidente necesitaba un nuevo adversario ideológico, a su vez dispuesto a asumir ese papel. Con la desaparición del bloque comunista y después del desencanto económico de muchas sociedades postcoloniales, entre ellas las de mayoría musulmana en África y Oriente Medio, el Islam político ofrecía una respuesta autóctona, una respuesta distinta del viejo nacionalismo secular de raíz socialista que había inspirado las luchas anticoloniales. Es así como el integrismo islámico y su versión más beligerante, el yihadismo, se convierten o asumen el papel de principales enemigos de Occidente. El eje secular, capitalismo-comunismo, se veía gradualmente desplazado por un nuevo eje post-secular
o moral religioso que contraponía la civilización occidental a la barbarie islámica. Esta recomposición ideológica postsecular afectó tanto a la geopolítica como a las dinámicas internas de numerosos países. En un escenario de atentados yihadistas y guerra contra el terror, se reforzó el binomio Islam-inmigración, poniendo a prueba los límites de la democracia. En nombre de la seguridad, muchos gobiernos democráticos restringieron libertades básicas. Al mismo tiempo, los sectores progresistas empezaron a debatirse entre proteger a minorías vulnerables, como la musulmana crecientemente expuesta a la xenofobia, y sostener principios igualitaristas que chocan, en algunos casos, con prácticas islámicas asociadas a la segregación de género en particular. No es casualidad, como veremos a lo largo de esta presentación, que los deslizamientos ideológicos que vivimos se den precisamente en el terreno del género y la sexualidad. La histórica imbricación entre religión, género y poder político sigue viva. Quisiera, por tanto, organizar esta reflexión en dos bloques interrelacionados. En el primero abordaré lo que llamo el eje religioso-cultural, que opera tanto, como digo, en la escena internacional como al interior de las sociedades occidentales, y no solamente. En el segundo me centraré en el eje de género y sexual, donde se juega gran parte de la batalla moral contemporánea. Ambos ejes se entrecruzan, la regulación del cuerpo femenino y la sexualidad constituyen un campo de disputa, tanto religioso como político, y he escogido centrarme en estos dos ejes que me parecen particularmente relevantes, sin ignorar, por supuesto, que existen otros ejes, otras perspectivas desde las que abordar el mundo actual. Antes de entrar en estos dos ejes, me detendré un momento en los términos que dan título a la ponencia: reacción y vanguardia, vanguardia y reacción. Ambos nacen con las revoluciones atlánticas, la Revolución Francesa, la Revolución Estadounidense, la Revolución Haitiana, comparten la misma matriz moderna y se definen mutuamente. No hay reacción sin vanguardia. La vanguardia designa una ruptura deliberada con el pasado, una apuesta por el inconformismo y la experimentación. Conviene recordar que el término francés proviene originalmente del ámbito militar. La avant-garde eran las tropas que iban al frente de un ejército. El pensamiento reaccionario, a su vez, surgió durante la Revolución Francesa, motivado por la nostalgia del antiguo régimen, cuyos valores y jerarquías estaban siendo destruidos. Frente a la razón y el progreso que enarbolaba la burguesía revolucionaria, el pensamiento reaccionario ha tendido a idealizar desde entonces un pasado mítico, sustentado en la religión y la tradición como fuentes de autoridad. Es tentador afirmar que en la actualidad estas categorías no son tan legibles como lo pudieron ser en otros momentos. Tenemos, por ejemplo, una extrema derecha digital que domina el lenguaje de las redes, que usa la ironía, la provocación, la estética punk, tan típicas de la contracultura, pero poniéndolas al servicio de un discurso profundamente reaccionario. Es lo que podemos ver en esta selección de memes e imágenes que emplea la derecha alternativa. Aquí hago referencia al libro de un pensador bastante ecléctico, italiano, de los años 20-30, Julius Evola, porque su particular mezcla de tradicionalismo, ocultismo, eugenismo y filosofía oriental influyeron enormemente en el fascismo italiano, y su pensamiento reaccionario vuelve a ser reivindicado por la derecha alternativa hoy. Dado que yo no frecuento estos grupos de derecha alternativa y estos chats, me he limitado a las pocas imágenes que hay, de hecho, en la web, accesibles a todo el mundo, para ilustrar un poco este uso de imaginería, pues de cultura popular, ¿no? Que a veces no tiene un origen, es decir, que simplemente es apropiada para expresar otros conceptos que no tienen nada que ver necesariamente, como en el caso de la rana, con la intención de su dibujante original. En el extremo opuesto del espectro ideológico, en el activismo climático, observamos cómo una causa de vanguardia, paradójicamente,
exige una vuelta a la austeridad, a la limitación, a una ética conservadora, contraria al desarrollo y el progreso. En realidad, la reacción y la vanguardia nunca fueron campos ideológicos estables. También las vanguardias históricas idealizaron el pasado e inventaron religiones. Pienso en cómo los revolucionarios ilustrados miraban a la antigua Grecia y hacían del laicismo una religión cívica. Al mismo tiempo, los experimentos reaccionarios más radicales, como los fascismos, a los que acabo de aludir, usaron retóricas modernas y recurrieron a las tecnologías más avanzadas de su época. Lo nuevo, por tanto, no es la coexistencia entre vanguardia y reacción, sino la disolución del horizonte temporal lineal que las delimitaba y orientaba su sentido. Si la vanguardia miraba al futuro con esperanza, hoy ese futuro está poblado de riesgos, desde el cambio climático a la inteligencia artificial, y muchos vislumbran el apocalipsis, generalmente en un sentido material, aunque para algunos en sentido religioso. En este contexto, el pasado se convierte en un repertorio estético y político confiable, tanto para la vanguardia como la reacción. Los símbolos siempre tuvieron significados distintos según el contexto geográfico y cultural en el que se expresaban. No es nuevo que un símbolo feminista pueda ser leído simultáneamente como blasfemia en un contexto religioso o como una señal de progreso en otro, que una consigna cultural pueda interpretarse como resistencia en el sur global y como amenaza en el norte y a la inversa. La novedad reside quizá en que es imposible sustraerse a esa simultaneidad. Un mismo gesto, un mismo repertorio de protesta puede servir para exigir libertades o protestar contra ellas. Bien, decía que a partir de los atentados del 11 de septiembre, la religión volvió a operar como referente civilizatorio. Conviene recordar al mismo tiempo que durante la Guerra Fría el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética tuvo también una dimensión religiosa. El comunismo se percibía como ateísmo militante y Washington se presentaba como bastión de la fe y la libertad religiosa. A partir de 1989, el discurso moral de Occidente, que antes se oponía al comunismo, se reorientó hacia el Islam, un adversario que encajaba mejor en la tradición cristiana del enemigo histórico. En lugar del descreído, es el infiel el que amenaza y compite desde otra fe. En paralelo, en otras regiones como Asia, resurgían fundamentalismos religiosos de signo diverso, como el hindú y el budista, menos visibles para el imaginario occidental, pero significativos. También en el propio Occidente, los fundamentalismos cristiano y judío se reforzaron, aunque al alinearse con la agenda geopolítica dominante, lograron camuflar mejor su lógica religiosa. Esto explica que la guerra contra el terror cristalizara en un imaginario de cruzada secular, que más bien reproducía viejos mitos coloniales. Al igual que en la época colonial, Occidente se presentaba a sí mismo como portador del ideal ilustrado, frente a un Oriente definido por la fe, la irracionalidad y el fanatismo. Así, en las últimas décadas nos hemos acostumbrado a consumir imágenes de un mundo musulmán en las que aparecen multitudes masculinas exaltadas, arden banderas, todas las mujeres aparecen cubiertas y de fondo emergen edificios destruidos envueltos en humo y polvo. Y bueno, aquí se puede ver, digamos, esta genealogía de imaginarios, ¿no? Con esta ilustración de principios del siglo XX. Perdón, casi quedé, bueno. Y luego, bueno, esto es una portada de Newsweek del 2012 que generó bastante polémica porque es bueno, muy evidente, ¿no? el mensaje. Y bueno, estas dos fotografías son más recientes del conflicto en Gaza. Este eje anti-islámico o anti-musulmán se ha ido consolidando a nivel global y aglutina hoy a fuerzas conservadoras y reaccionarias de distinto signo religioso. En él caben
el fundamentalismo cristiano estadounidense, el sionismo, los populismos xenófobos europeos, religiosos y no, el ultranacionalismo hindú y el laicismo militante. Este eje difuso pero persistente encuentra en el conflicto palestino-israelí su escenario más visible. Es tentador decir, como se dijo en los años 60 de Vietnam, que todos los caminos llevan hoy a Palestina. El enclave palestino condensa muchas de las tensiones políticas, religiosas y simbólicas de nuestra época. Desde la perspectiva de sectores del sur global, representa la denuncia más visible de la hipocresía occidental y su doble rasero en la defensa de los derechos humanos y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Desde una perspectiva histórica, muestra quizá el último reducto del colonialismo de raíz europea. Desde una mirada cultural, reproduce el viejo esquema orientalista, Israel encarna la modernidad civilizatoria, los palestinos se difuminan en la barbarie nativa. Y al mismo tiempo pone en evidencia a numerosos regímenes políticos árabes y musulmanes de la región que anteponen sus intereses ligados a Estados Unidos y son reticentes a apoyar abiertamente movimientos subversivos como el palestino, que pueden inspirar revueltas en sus propios países. También es evidencia de las jerarquías dentro del propio sur global. Si Gaza se ha vuelto causa global, ¿por qué el conflicto en Sudán no recibe la misma atención? Dentro de las sociedades europeas, el eje religioso-cultural se traduce en una disputa por los signos y las pertenencias. Esta disputa revela, por una parte, las dificultades que encuentran las antiguas metrópolis europeas para asimilar el legado de su pasado colonial, aceptando la presencia en su territorio de minorías procedentes de sus excolonias de manera permanente. Por otra parte, pone de manifiesto las dificultades que tienen las sociedades democráticas en general para hallar una fórmula o fórmulas equilibradas que satisfagan las necesidades de reconocimiento tanto de las minorías, sin idealizarlas, como de las mayorías, sin reforzarlas en exceso. En una sociedad que los sigue percibiendo como otros, recuperar la herencia familiar y reafirmarse en la diferencia sería, en parte, una respuesta de muchos inmigrantes de segunda y tercera generación al rechazo y la discriminación. En este sentido, hoy, en países como Francia, donde resido, observamos cómo numerosos musulmanes, especialmente jóvenes, han convertido la fe en un signo visible de identidad a través de la moda y sus elecciones alimentarias. Observar la moda es para mí un excelente termómetro de tendencias sociales y culturales más amplias. En particular, lo que se conoce por moda modesta, el hijab, la ropa holgada, se convierte en la expresión simbólica de una identidad híbrida entre la sociedad de acogida y la sociedad de origen. Puede ser al mismo tiempo una manera de cumplir con las expectativas de la familia y la comunidad y señalar un requisito moral hacia el otro, especialmente en el caso de las mujeres. Vestir modestamente es una invitación a ser tratado con el respeto que merece una persona piadosa. Esta identidad híbrida o tercera identidad carece, por el momento, de espacio político para expresarse en Europa y en Occidente en general. La estética, la vestimenta se convierten así en reivindicación. Lo interesante es que, como muchos gestos rebeldes, digamos, en la actualidad, acaba siendo cooptado por el mercado y en los últimos años la moda modesta se ha vuelto una tendencia global, más allá de la comunidad musulmana y otras comunidades religiosas. Es más, puede que tanto como reflejo de esa visibilidad y presencia afirmativa de la identidad musulmana como por la reacción de la extrema derecha a esta presencia, hay quienes observan un giro religioso entre algunos jóvenes de tradición cristiana, por ejemplo en España. Se habla últimamente mucho de jóvenes que redescubren la fe, los ritos y los símbolos religiosos como una suerte de contracultura. Si observamos la historia, aquello que se reprime o cae en desuso termina frecuentemente convirtiéndose en contracultura. En ambos casos, tanto el de muchos jóvenes musulmanes como el de los jóvenes cristianos, cuando se trata, consciente o inconscientemente, de una reacción
contra el statu quo secular, aunque desde lugares distintos. Para los jóvenes musulmanes, el adversario es una sociedad que se dice abierta y plural, pero que en la práctica privilegia a las poblaciones históricamente autóctonas que siguen constituyendo la mayoría. En el caso de algunos jóvenes, vamos a decir neocristianos, el adversario es una sociedad secular y multicultural, que no hace lo suficiente para proteger a estas mismas poblaciones autóctonas mayoritarias. Nos encontramos, pues, con una confluencia de contraculturas y modas a priori reaccionarias en Occidente, una de anclaje minoritario y otra de anclaje mayoritario. No son, por tanto, simétricas en cuanto a sus posibilidades de influencia y de acceso al poder. Y esto conviene no perderlo de vista. Si bien en la actualidad un 6% de la población europea es de origen musulmán, un porcentaje que sube al 10-20% en países como Francia, y es además la religión que más crece, tanto en Europa como en Estados Unidos, el Islam, como digo, no tiene representación política en Occidente. En parte, esta doble reactivación religiosa, musulmana y cristiana, resulta, como ya he dicho, de la dificultad de reconocer la pluralidad religiosa y cultural como elemento constitutivo de Occidente. A pesar de los discursos contemporáneos sobre inclusión y diversidad, la cultura europea y norteamericana siguen organizadas en torno a un relato relativamente homogéneo y endógeno, en el sentido de una civilización cuya genealogía se piensa cerrada a toda influencia extraeuropea y que nos lleva de Grecia a Roma, de allí al Imperio Carolingio, después a Venecia, la Ilustración, la colonización. No se enfatizan, a mi modo de ver, suficientemente los intercambios con otras civilizaciones y sus influencias, ni el legado judío ni el musulmán, a pesar de su presencia histórica en el continente, suelen formar parte de este relato. Desde este punto de vista, el desafío de la inclusión no es solo político, sino también intelectual y pedagógico. Desde luego, en particular en la última década, como digo, ha habido intentos por descentrar la historia, el relato e integrar las herencias musulmanas, judías, africanas, indígenas, no como anexos, sino como componentes internos del desarrollo de Europa y, por extensión, de Estados Unidos. Si numerosos críticos consideran que el ethos inclusivo, el llamado giro woke, ha ido demasiado lejos y descalifican este giro, yo diría que el problema es que no ha podido completarse. Es posible que al toparse con tanta resistencia, la agenda inclusiva se haya radicalizado en su retórica, lo que no la ha beneficiado, pero el problema de fondo no es la llamada a incluir a las mujeres y las minorías en el relato de Occidente. El problema es la resistencia de quienes se niegan a perder sus privilegios históricos, esta potestad de enunciar el mundo a su imagen y semejanza. Alguien podría objetar que otras civilizaciones en la actualidad tampoco reconocen sus mezclas o sus minorías, ni los agravios cometidos contra otros pueblos. Pienso en China respecto de los uigures, las sociedades árabes respecto de la esclavitud de las poblaciones subsaharianas. ¿Por qué debería Occidente acometer esta tarea entonces? Porque, a mi modo de ver, la aspiración a desarrollar un proyecto universalista de ámbito global basado en aquello que nos une y que nos permita convivir de la manera más pacífica y respetuosa posible con nuestras diferencias, puede considerarse una aportación valiosa del pensamiento occidental, tanto en el plano de los ideales como en la práctica. Pero, para que funcione, es necesario reimaginar ese universalismo. Este no puede consistir en una reiteración del viejo reflejo occidental de universalizarse a sí mismo y de universalizar, además, una parte o una versión muy reducida de sí mismo. Occidente puede aprovechar el hecho de haberse convertido en el crisol de culturas que es en la actualidad, aunque ese crisol sea el resultado histórico del colonialismo, de la violencia hasta cierto punto, pero hoy, en particular, sus grandes urbes constituyen un laboratorio único para demostrar que es posible la convivencia pacífica, lo que no quiere decir sin roces y tensiones entre distintas pertenencias y tradiciones. Este porvenir, la posibilidad de un Occidente más plural,
se vislumbra en algunos liderazgos híbridos o mestizos que operan como mediadores entre mundos y entienden los retos de conciliar el apego a la lengua y las tradiciones propias con la aspiración a ser uno más en una determinada sociedad de acogida. Pienso en algunos líderes étnica y o culturalmente híbridos, como el flamante alcalde de Nueva York, Zoran Mamdani, o en Sadiq Khan, alcalde de Londres, pero también en la líder socialista demócrata estadounidense de ascendencia puertorriqueña, Alexandria Ocasio-Cortez, la exministra de Justicia francesa, Christiane Taubira, de origen guyanés, la exministra de Cultura sueca, Alice Bah Kuhnke, de origen gambiano, o en España la exdiputada Rita Bosao, primera diputada de origen subsahariano en el Congreso. En la medida en que defienden la igualdad en términos materiales y al mismo tiempo reconocen el problema de la inclusión cultural religiosa, reivindicando a las minorías, liderazgos como el de Mamdani y Ocasio-Cortez constituyen desde este punto de vista un tipo de liderazgo de vanguardia. Son herederos culturales múltiples, situados a la vez en varios continentes, que pueden pensar simultáneamente en clave occidental y no occidental, moderna y tradicional. Y cito estas figuras, que son todas del campo progresista, porque en general las figuras de origen extraeuropeo en el campo conservador, como Rishi Sunak, el ex primer ministro británico de origen indio, o Nikki Haley, la exgobernadora y exembajadora estadounidense ante la ONU, también de origen indio sikh, no suelen reivindicar sus orígenes, incluso tienden a borrarlos. Paso al eje de género. Desde mediados del siglo XX, las cuestiones vinculadas al género ocupan un lugar cada vez más central en el debate político de muchas sociedades. El derecho al aborto, la igualdad salarial, el consentimiento sexual, el reconocimiento de identidades no binarias o el lenguaje inclusivo se han ido convirtiendo en indicadores del grado de apertura y el horizonte moral de nuestras sociedades. No se consideran asuntos exclusivamente privados, sino constitutivos de nuestra pertenencia ideológica. En este proceso hay nociones que durante décadas representaron una ruptura, como la crítica al patriarcado, la afirmación de la autonomía corporal, que han ido permeando las instituciones y los códigos de representación política en muchos países. Esta institucionalización, a menudo más a nivel retórico que práctico, ha generado, sin embargo, su reverso, una reacción social que cuestiona lo que percibe como una nueva moral oficial. Sobre todo, en las generaciones más jóvenes se distingue un cansancio del progresismo y su énfasis en la inclusión y la igualdad. Esto es especialmente evidente en muchos varones jóvenes que se perciben a sí mismos como víctimas del feminismo y de un presunto cuestionamiento estructural de su condición masculina. Han crecido en una década de auge de una cultura popular mainstream feminista, con historias protagonizadas por heroínas y frecuentes alusiones a las actitudes abusivas de los varones, sin que se les haya planteado realmente una masculinidad alternativa a la tradicional. El énfasis de la agenda inclusiva ha estado en las niñas, en incluirlas en ámbitos y actividades tradicionalmente reservados a los niños, y se ha reflexionado menos sobre los efectos de este cambio de roles femeninos en los niños varones. A pesar de que el mundo, con mayúscula, sigue dominado por los hombres, en su microentorno muchos adolescentes y jóvenes se sienten discriminados. Hace ya un tiempo que este fenómeno viene detectándose en España, pero las estadísticas indican que lo mismo sucede en otros países como Francia. En un estudio realizado para el Alto Consejo para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en enero de 2023, en aquel país, se destacaba que un 23% de los varones entre 25 y 34 años piensa que en ocasiones es necesario ser violento para hacerse respetar. La media de todas las edades es el 11%. Y un 40% de los varones entre 15 y 34 años considera aceptable que un varón no le permita a su pareja verse con otros varones, aunque sea en calidad de amigos. En Suecia, el informe generacional de 2025, que realiza el Barómetro de la Juventud, indica que el dinero y una economía estable, personal estable, son las prioridades de los jóvenes entre 15 y 24 años en este momento. Su percepción de la pareja se ha vuelto igualmente más conservadora.
y el porcentaje de los jóvenes que se identifican como feministas ha bajado del 32% a un 18% en solo 4 años. Se atribuye este deslizamiento a una subcultura popular difundida en redes por la derecha alternativa que se presenta como disidencia de la cultura feminista mainstream, haciendo apología de valores y actitudes tradicionales, retrógradas a veces, en combinación con un ultraliberalismo descarnado que no tolera la fragilidad, empuja a los jóvenes a buscar refugio en principios y comportamientos basados en la fuerza, la competición y el aplastamiento del más débil. El machismo convertido en activismo para defender la masculinidad tradicional, la familia nuclear o incluso la castidad en algunos casos, en nombre de la libertad frente a un presunto consenso progresista percibido como moral oficial. Por su parte, las corrientes progresistas siguen afrontando la contradicción estructural a la que aludía anteriormente. Conciliar los derechos de distintos colectivos, mujeres, minorías sexuales y culturales, no siempre alineados en su visión del cuerpo, la igualdad de género y la libertad sexual. Cuando las aspiraciones en torno al cuerpo femenino de estos distintos colectivos se solapan, como ocurre, por ejemplo, con el hijab, la prostitución o la identidad trans, emergen tensiones difíciles de resolver. Por ejemplo, defender la libertad de las mujeres y niñas musulmanas implica garantizar su derecho a llevar el velo y abstenerse de actividades mixtas por razones religiosas, o protegerlas de la obligación de llevarlo y asegurar su plena participación en la vida pública. Defender la prostitución es velar por los intereses de las trabajadoras sexuales o apoyar implícitamente la continuidad de prácticas patriarcales. Defender a las mujeres trans equivale a ampliar el campo de la ciudadanía femenina o cuestionar las categorías mismas desde las que el feminismo se constituyó como sujeto político. En el norte global, el movimiento feminista se divide así entre una versión liberal, centrada en la elección individual, mi cuerpo, mi decisión, sea el aborto o el hijab, y otra de orientación más estructural que enfatiza las bases materiales de la desigualdad de género y la intersección de las diferentes discriminaciones. En el sur global, la lucha por la igualdad de género supone resistir tanto al patriarcado local como eludir el paternalismo occidental y reivindicar, o maternalismo, y reivindicar un lugar y una voz propia. Por ejemplo, se cuestiona el canon de belleza occidental, considerándolo finalmente igualmente moldeado por la mirada masculina y sometido al deseo del varón. ¿Acaso por defecto es más libre una mujer con falda corta y tacones que una con ropa larga y velo? Esta misma reflexión subyace al éxito global de la moda modesta, al que ya he aludido, junto con la preferencia creciente de muchas y muchos jóvenes en todo el mundo por las prendas unisex. Al igual que la moda modesta, la moda unisex no es nueva y ya tiene un recorrido histórico importante, pero en este momento refleja, a mi entender, una búsqueda activa por dessexualizar a las mujeres y diluir los géneros. Hasta cierto punto, ambas tendencias convergen en cuestionar el modelo occidental de rebeldía femenina que en los 2 últimos siglos ha consistido en desnudarse. Al mismo tiempo, ofrecen a los varones la posibilidad de ensayar con prendas consideradas tradicionalmente femeninas en Occidente, como las faldas o las túnicas, pero que son habituales en otras culturas. Nos gusta pensar que la ropa sirve para expresar lo que somos y que la elegimos libremente, pero la relación va en los 2 sentidos. La moda también termina influyendo en cómo nos comportamos. Dicho en pocas palabras, y de manera un poco provocadora, la ropa modesta nos hace más modestos, la ropa unisex nos hace más unisex. Es más, ahora mismo resulta que lo que es tradicional en algunas culturas, como la falda masculina, resulta vanguardista en otras, como la nuestra. Y cabe recordar que durante mucho tiempo a las mujeres les estuvo vetado el uso del pantalón en Occidente, mientras en otras civilizaciones las mujeres han portado pantalones ininterrumpidamente a lo largo de la historia. En todo caso, es en el cuerpo, y el cuerpo femenino en particular,
donde convergen religión y política, como hemos visto, pero también tecnología. Los debates sobre la gestación subrogada, la reproducción asistida o la modificación biotecnológica del ser humano amplían el campo de disputa entre lo natural y lo artificial. Y aunque afectan a los dos sexos, es el género femenino y particularmente el binomio mujer-madre el que se verá más afectado en el futuro. De momento, los óvulos de las mujeres biológicas y el esperma de los varones biológicos son necesarios para la procreación. Y de momento, las mujeres parecen contar con mayor independencia física que los varones en el sentido de que pueden ser inseminadas artificialmente y gestar naturalmente. Pero llegará el momento en que la gestación pueda realizarse íntegramente en un laboratorio o que los varones también puedan gestar, si así lo desean, a través de la implantación de un útero. Llegará incluso el momento en que ni uno ni otro sean necesarios estrictamente, pues será posible recrear óvulos y esperma artificialmente. Este horizonte posthumanista, distópico probablemente desde el punto de vista ético actual, permite, sin embargo, pensar la relatividad, ya no solo de las construcciones de género, sino de los sexos biológicos. ¿Qué es progresista en este contexto? ¿Aspirar al progreso de la ciencia para liberarnos de nuestras últimas constricciones naturales o ponerles límites para proteger nuestra presunta esencia humana? ¿Qué es reaccionario? ¿Aprovechar esos avances científicos para reforzar viejas y nuevas jerarquías o ponerles límite para no desafiar unas presuntas leyes divinas? Bueno, dejo estas preguntas en el aire y paso a esbozar unas conclusiones. Al principio planteaba en una de las diapositivas una pregunta. ¿Quién defiende qué y a quién? Esa pregunta atraviesa lo que hemos visto. Hoy no admite respuestas simples porque las categorías mismas, reacción, vanguardia, progreso, tradición, se han vuelto crecientemente líquidas en la medida en que ambas reniegan del futuro o al menos no lo abrazan incondicionalmente. No vivimos en una era post-ideológica, sino en una era post-secular de ideologías mutantes. Una era que contiene ya ciertos rasgos de una era post-humanista, o, para no abusar del prefijo post, podríamos decir que vivimos en una era de reencantamiento religioso con rasgos de una era cyborg o transhumanista. Hemos visto, por una parte, cómo la religión torna contracultura en Occidente y se convierte en frontera geopolítica en el mundo. Por otra, cómo la institucionalización de la emancipación de mujeres y minorías históricas genera su propia contrarreacción y cómo la rebeldía y el activismo contra la inclusión confunden deliberadamente vanguardia con reacción. Puede que la línea que hoy separa lo reaccionario de lo vanguardista se haya vuelto más borrosa. Pero por debajo de esas mutaciones ideológicas persiste algo más estable, la estructura material de los intereses. Mal que bien, seguimos situados en un mundo donde la división fundamental entre quienes poseen y quienes carecen no ha desaparecido y en muchos casos se ha agravado. Más allá del color de piel o del origen cultural, el poder económico sigue definiendo el orden de las cosas. Las élites globales, por distintas que sean en credo e identidad cultural, terminan encontrando un terreno común en la defensa de sus privilegios. Esto lo vemos constantemente. Puede que se enfrenten en lo simbólico, pero se reconocen en lo material. Cuando nos preguntamos quién defiende qué y a quién, no basta con mirar los símbolos ni las causas declaradas. Hay que mirar qué intereses sostienen esas causas, quién se beneficia de cada contradicción, quién gana cuando la confusión impide distinguir entre emancipación y opresión. Hago esta reivindicación final del viejo Marx y de las gafas del materialismo histórico al mismo tiempo que me pregunto si el reencantamiento religioso que vivimos no es una respuesta, si cabe inconsciente, a esa disolución tecnológica del ser humano cada vez más palpable. Estaríamos quizá ante una búsqueda de códigos y límites claros para afrontar ese futuro transhumanista en ciernes.
Las religiones, como quiera que sea, aportan esos límites. Pienso, sin ir más lejos, en la vieja figura del golem como metáfora de la inteligencia artificial. El avance tecnológico, me parece, es imparable. Es probable que encuentre acomodo dentro de los límites establecidos por un mundo postsecular. Muchas gracias. Muchas gracias. Empezamos un poco la conversación. Vamos a ver, al final me has llevado a lo que yo perseguía desde el principio y, por tanto, me permite plantear una cuestión que me parece que es la capital. Todo lo que es relatado, en el fondo, es consecuencia de unas transformaciones profundas en tres campos: el económico, el poder y el comunicacional. Y por tanto, me parece que es aquí donde tenemos que poner en buena parte la mirada, porque estamos en la mutación del capitalismo tradicional, el socialismo-comunismo ya desapareció, y el capitalismo tradicional ha mutado absolutamente, digamos, en un régimen distinto, en el que el papel central, digamos, se ha pasado al capitalismo financiero. Ya no es el capitalismo industrial, sino el capitalismo financiero, con una modificación sustancial del sistema comunicacional, que es el nuevo sistema que domina ahora la escena, el digital. Entonces, este marco, tú has hecho un apunte al final, ahora. Este marco, ¿por dónde lo tomamos? Bueno, como dije al principio, puedes, digamos, abordar los cambios que se están produciendo desde distintas perspectivas y enfatizar distintos ejes, y sí, todo, en cualquier caso, va a estar dentro de este marco que tú planteas de transformaciones materiales de fondo, económicas. A ver, es decir, a mí me interesaba, porque es lo que yo trabajo, plantear los cambios que se observan a nivel, vamos a decir, cultural, que son en parte reflejo de esos cambios materiales, económicos, pero yo tampoco diría que son exclusivamente, o sea, es decir, es una interrelación. También lo cultural a veces jala de lo material, estructural. Y en ese sentido, yo creo que sí es interesante poner el foco en estos que al final inicialmente estamos hablando de un cambio geopolítico también, ¿no? O sea, nos estamos remontando 20, 25 años atrás prácticamente a esta especie de parteaguas del 11 de septiembre, porque la década de los 90 fue una década en la que, pues como he dicho, es decir, existía esta sensación de que ya, bueno, pues ya hemos llegado a una especie de meseta en términos de valores, de aspiraciones, y ahí nos vamos a quedar. Pero eso no va con... La crisis de 2007 se lo lleva todo por delante. Además, pero antes de eso está, y por eso digo que yo he decidido enfatizar este eje religioso y hablar también porque estamos en un momento en el que, bueno, ahora parece que no hablamos tanto de Gaza, pero en el que de alguna manera sí hablamos mucho de esta tensión religiosa, tanto al interior de las sociedades, y en el que de alguna manera el Islam y la comunidad musulmana se problematiza. Y yo creo que eso también puede estar, por supuesto, como hemos dicho cuando estábamos hablando antes, también puede ser el efecto de... Yo vivo en Francia, donde este tema es un tema muy candente, ¿no? Pero yo creo que sí hay que introducir este eje cultural, religioso, para entender los cambios. Y el otro es el de género y sexual, que también creo que es de alguna manera transversal. Entonces... Hay, sin embargo, una cuestión, digamos, muy importante, que es el escenario comunicacional.
que ha cambiado totalmente de cuando eran hegemónicos la prensa escrita y la radio y la televisión a la hegemonía de la comunicación digital, hay un abismo. Y esta comunicación digital, en el fondo, está controlada por muy pocas manos, aunque se presente como aquella que más posibilidades da a todo el mundo de incorporarse a ello, ¿no? Sí, es decir, yo creo que el relato que se va armando sobre, vamos a decir, la historia de Internet y del mundo digital desde sus orígenes, que también estamos hablando de apenas 3 décadas, ¿no? Es un poco esa, ¿no? Es algo que surge, que hay una promesa, digamos, de emancipación, de democracia, lo vimos en las primaveras árabes, las redes se utilizan con esa intención, ¿no? de, vamos a decir, progresista, y de alguna manera luego opera un cambio y es el otro lado del espectro político, la derecha y la derecha alternativa, que se apropia de esos canales. Y lo interesante es de alguna manera que se conserva un poco la dinámica y la estética de esos orígenes progresistas, y por eso es tan confuso. Eso es lo que yo trataba, digo, de manera muy superficial, pero de que se utilizan elementos y dinámicas que son propios de la contracultura, como se ha entendido tradicionalmente la contracultura, que es contra un poder tradicional autoritario, y sin embargo utilizas esa misma estética, esos mismos canales y esas mismas dinámicas para el fin contrario. Ahora mismo el prototipo sería Trump de este ejercicio. Yo creo, bueno, Trump o la gente más joven, que es la que... Digo, sí, Trump también, pero los que mueven, digamos, yo creo que es generaciones más jóvenes. Y luego, bueno, pues Trump lo aprovecha. Yo estoy de acuerdo como durante todo este proceso que situamos desde la caída del muro de Berlín hasta ahora, la reacción religiosa adquiere una importancia significativa. Tú la has polarizado mucho en la musulmana, pero no solo, me parece que es bastante generalizada. Y lo que ya no tengo tan claro es en el universo digital cómo se proyecta eso. Y que seguro que pueden intentar capitalizarlo también las religiones, pero no tengo tan claro cómo se proyecta eso. Sí, yo, tampoco, es decir, yo creo que si hay, si uno busca evidencia en el mundo digital de este giro religioso, la encuentra. Es decir, en blogs, en lo que se pone de moda. Ayer mismamente, no sé dónde leía, la generación Z se vuelve a casar por la iglesia, quiere otra vez el rito tradicional de las bodas. En fin, son como pequeños, ¿no? Luego, a veces lo que pasa también es que los propios medios de comunicación amplían fenómenos que quizás no son tan grandes, y se va generando como una profecía autocumplida. Es decir, que empezamos a decir, hay un giro religioso, cada vez hay más jóvenes que buscan así ritos y quieren ir a misa, y al final a lo mejor no es un fenómeno tan grande, pero a base de amplificarlo, al final también acaba influyendo, ¿no? Y se genera, digamos, ese giro que no queda claro al final si era espontáneo o es en parte espontáneo y luego inducido y amplificado por las redes. Que esto pasa con muchísimas cosas hoy en día. Sí, no, la importancia del eje cristianismo-islamismo me parece evidente, ¿eh? Pero yo no estoy seguro de que tenga una dimensión tan universal. Y tengo la sensación de que en este momento quizás esto sirve para tapar otros fenómenos de evolución cultural distintos. El que a mí me parece más significativo de todos y que tengo la sensación de que está consiguiendo rendimientos es el del mundo chino, de la China. Sí, no he hablado para nada de China.
Sí, claro, por eso digo que es decir, se puede tratar de entender y abordar el mundo actual se puede hacer desde muchos ángulos y, por supuesto, la relación con China, el lugar de China, qué papel va a jugar China, está jugando ya, es otro, ¿no? Yo, es decir, no quiero sobredimensionar esta relación entre cristianismo e islam. Lo que quiero señalar también es que no es solamente, por eso he mencionado, porque está también la relación del islam con el judaísmo, que es muy, y también en algunos países como la India, donde muchos autores críticos señalan que hay desde hace tiempo una, digamos, islamofobia institucionalizada, en fin, algunos dicen que no, pero está ahí. Entonces, es interesante, teniendo en cuenta el lugar económico precisamente que tiene Oriente Medio, ver cómo desde, digamos, dos lugares tan distintos, o desde Europa a Estados Unidos, porque en Estados Unidos ahora se habla mucho de otro tipo de migración, la migración latina, los narcoterroristas, pero todavía está la islamofobia en Estados Unidos, es también muy palpable. Y ahora que he mencionado a Zoran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York, bueno, es decir, le han hecho la vida imposible con el hecho de que es musulmán. Entonces, eso sigue ahí. Y entonces yo creo que es un eje al que hay que prestar atención y que no solamente es eje islam, cristianismo, es islam, otras religiones, como digo, como el hinduismo, el judaísmo y también por el papel que tienen, es decir, en Europa y bueno, insisto, yo lo veo también desde Francia, es decir, este binomio, ¿no?, de islam-inmigración. O sea, el problema son los inmigrantes musulmanes, ¿no? ¿Y por qué? Y entonces es un poco tratar de entender por qué se le da tanto, ¿no? Sí, no, yo estoy de acuerdo que además que a pesar de los grandes cambios comunicacionales, las religiones clásicas todavía tienen una potencia muy grande, digamos, ¿no? Y que algunas de ellas las saben capitalizar mejor a través de estas comunicaciones que otras, ¿no? Esto me parece claro y significativo y dice mucho sobre la condición humana, para decirlo así, ¿no? Sí. Sí, y yo creo que, bueno, en estos aspectos que pueden parecer más superficiales, como la moda, pero que son, digamos, maneras que tienen, sobre todo las generaciones jóvenes, de expresarse, y a mí me parece interesante que, es decir, estamos hablando de una comunidad que es relativamente importante, que, como digo, tampoco tiene, digamos, una expresión política, no tiene partidos, que yo sepa, entonces, y que está hasta cierto punto, pues eso, demonizada, y entonces es como que en reacción a eso también este proceso de reafirmación de esta identidad, de esta visibilidad, ¿no? No, una de las cosas que me parece muy interesante es señalar este desencantamiento de los jóvenes como un elemento esencial a tener en cuenta, porque de él pueden salir cosas de futuro. Claro, y en ese sentido, por ejemplo, que a mí me ha parecido muy interesante, la victoria como digo, de Zoran Mamdani en Nueva York contra todo pronóstico, digamos, porque es musulmán, es inmigrante, en fin, ¿no? Y leí un artículo que me pareció muy interesante en The Guardian de un autor que se llama Mustafa Bayoumi, que hablaba precisamente hacia un paralelismo entre el lugar que ocupaba la comunidad judía a principios del siglo XX en Europa, especialmente, que en un momento de mucho antisemitismo y que de alguna manera se incorporó al movimiento obrero porque al final era el único que le daba un lugar y luego, pues, es decir, muchos líderes socialistas eran de origen judío y tuvieron mucha relevancia. Entonces, hacía, digamos, este paralelismo con la actualidad en la que pues, puede ser que algo parecido suceda con la comunidad musulmana, ¿no? Que acabe, digamos, abrazando el progresismo,
en muchos casos, porque es el único que de alguna manera le da un espacio. Y por otro lado, lo mismo, es decir, que no es una cosa exclusiva del judaísmo, del islam, pienso en el cristianismo, la teología de la liberación, es decir, lo que quiero decir es que también hay un ángulo ahí interesante en la relación entre progresismo y religión, que se suele considerar como incompatible, pero que históricamente a veces hay, digamos, el impulso religioso puede contener también un liderazgo progresista. Sí, no, una cosa, vaya, que me parece evidente es que la crisis posterior a la caída del muro de Berlín marca el fin de un simplismo que era el simplismo capitalismo-comunismo, es decir, el simplismo del mundo en dos partes, ¿no? De la confrontación simple. Esto ciertamente salta por los aires, ¿no? Pero lo que a mí parece que requiere una cierta atención y que no es obvio, aunque no hay muchas señales, es cómo se están reconstruyendo las nuevas relaciones de fuerzas que darán lugar a la construcción de un nuevo espacio comunicacional universal, ¿no? Y aquí me parece que hay el elemento clave sobre el que hay una doble contradicción. Es decir, no es fácil por su complejidad, pero también es cierto que tiene la simplicidad de un control bastante reducido. Claro, o sea, sí, en parte podrías decir, bueno, al final son muy pocas personas las que controlan lo que consumimos a nivel comunicacional y que pueden orientarnos en un sentido o en otro. Por eso decía que efectivamente, o sea, más allá de los símbolos, de los gestos, uno tiene que tratar de ver cuáles son los intereses que hay detrás. Pero bueno, quiero pensar que tampoco es tan simple como eso. No. Es decir, sí sigue habiendo cierta autonomía por parte de los individuos, las comunidades, para expresar cosas y para tratar de reaccionar o de moverse en una dirección, ¿no? Yo creo que todavía no estamos, no sé. A mí lo que me gustaría creer, que puede ser creer, es un acto de fe, lo que me gustaría creer es que, digamos, el gran tesoro ilustrado, es decir, la creencia de que la dignidad de la persona humana es la capacidad de pensar y decidir por sí mismo, no está definitivamente liquidado en este nuevo contexto. Esto es lo que me gustaría poder creer. Claro, pero es ahí donde yo creo y reivindico que esa, es decir, exige una actualización. Ese legado ilustrado no deja de ser un legado, es decir, que al final es muy autorreferencial. Sí, sí. Y desde mi punto de vista hay que, digamos, desarrollar algo, no sé si la palabra es ecuménico, pero incorporar, es decir, porque ese germen de ese pensamiento racional está en otras culturas y otras civilizaciones. Entonces, yo creo que se puede, digamos, incorporar y hacer algo que se sienta propio, no solo aquí, sino que trascienda y que realmente más personas se puedan sentir identificadas, porque ahora mismo yo creo que el legado ilustrado europeo no tiene tanto reconocimiento en otras partes del mundo. Es decir, predispone hasta cierto punto negativamente porque se asocia pues, a una etapa de imposición colonial y eso hay que deshacerlo y es lo que trato de decir, es decir, es como no tirar el bebé con el agua sucia, ¿no? Se dice. Es decir, tratar de quedarse con... Pero hay que pensarlo de otra manera y bueno, supongo que ahí vamos, pero tampoco yo percibo más bien una actitud un poco defensiva por parte de Europa en este momento, ¿no? De no querer, o sea, en lugar de tratar de aprovechar eso, lo que he tratado de decir, que es que somos, por razones históricas, hay mucha diversidad en nuestras ciudades, aprovechar eso y en positivo,
bueno, pues yo creo que lo que se está haciendo es rechazarlo y reivindicar, es decir, una versión muy reducida de lo que es Europa. Però bueno, és mi visió. Aquí s'incorpora, em sembla que han sortit molts temes. Després te'l passo. D'acord. Hola. Faré una pregunta que igual més o menys ja té més o menys intuïda la resposta, em disculpo per això, però m'agradaria que parléssiu d'això. M'agradaria que parléssiu de... En quant a l'eix... S'entén el català bé? En castellà, sisplau. En cuanto al eje que hemos hablado, el eje migratorio cultural, pues se han hablado como de los esfuerzos de integración, sobre todo en las urbes no europeas. Y me gustaría preguntar si, bueno, se ha hablado de que en este empeño se ha buscado una unificación cultural dentro de un relato, por ejemplo, revisando la historia, también a través de cierta hibridación de las modas de los distintos colectivos y también hablando pues de también cómo el sistema neoliberal ha utilizado esto, etcétera. Y me gustaría plantear si quizá una identidad que podría ser también importante en este contexto sería la identidad obrera, dado que en gran parte es un conflicto que bebe mucho de las desigualdades estructurales dentro de nuestras sociedades. Esta es mi pregunta. Bueno, yo creo que es muy importante lo que planteas y perdón porque me vuelvo a remitir a Zoran Mamdani, pero porque creo que precisamente es un buen lugar o un liderazgo para entender precisamente cómo se puede conjugar lo que estás planteando, es decir, las preocupaciones de la clase obrera o del precariado o como quieras llamarlo, y sin que se vuelva es decir, sin polarizar y poner a unos trabajadores contra otros, ¿no? Que es lo que suele pasar con la extrema derecha, es decir, nuestros trabajadores versus los que vienen de fuera. Y yo creo que el futuro sería encontrar la manera de que, es decir, el problema es más bien de los trabajadores propios, ¿no? Que no quieren necesariamente incorporar a los otros. Yo creo que los otros no tienen tanto problema en incorporarse. Entonces, el énfasis tiene que estar en los trabajadores propios y hacer, o sea, nacionales, hacerles ver que es que comparten intereses. Y eso es un poco lo que yo creo que está pasando y por lo que Zoran Mamdani se ha vuelto hasta cierto punto un fenómeno. Tienes a representantes de la izquierda europea que han ido para entender qué es lo que ha funcionado tan bien, cómo ha conseguido conectar tanto con los sectores populares autóctonos como con los sectores migrantes populares. Porque al final, y es el asunto de la affordability, ¿no? de poder tener una vida mínima digna, o sea, que los precios de la vivienda no estén desorbitados, que el coste de vida en general, ¿no? Es coste de vida. Está enfocado en que el coste de vida sea asequible. Y eso le importa a un trabajador inmigrante y a un trabajador autóctono, o sea, los dos comparten, pero de alguna manera no se ha conseguido, o la izquierda no ha terminado de conseguir hablar a ambos sectores. Y yo creo que sí, que por ahí va, y yo creo que eso es lo que quizás vamos a empezar a ver, pero eso exige también. Y vuelvo, digamos, a la importancia de la pedagogía y de la dimensión cultural, tratar de convencer de que estos trabajadores no son de fuera, es que ya forman parte de nosotros, de lo que es España, de lo que es Europa. Y esto hay que como que hacerlo ver y digamos, en ese sentido, tratar de reconstruir la historia de España, de Europa, desde otra óptica, en la que en lugar de
hacerlo como una historia muy reducida, se enfatizan esos intercambios, que tú no sientas que eres completamente extraño a la cultura española. Tú ya, de alguna manera, tus antepasados ya estuvieron en contacto con esta cultura. No sé si me explico. Entonces, está la parte inmediata de hacer un discurso sobre las necesidades materiales que son compartidas y, por otro lado, el combinar eso con un relato histórico, cultural, mucho más plural. Las dos cosas. Gracias. Bueno, buenas noches y muchas gracias. Bueno, una pregunta, quiero ir muy rápido. Se hacen muchas alusiones a la extrema derecha, pero la solución del problema no pasa por la extrema derecha. La solución del problema pasa, como ha apuntado el señor Ramoneda, que cómo enfocamos esto, qué soluciones damos a esto, ¿no? Entonces yo creo que no hemos hablado del tema educativo. Has hablado de Gaza, del tema educativo. Yo creo que la solución al problema pasa por hacer una educación consistente en que la gente tenga unos valores libres de libertad y respeto para poder gestionar la vida de cada uno a diario, ¿eh? Y cuando hablamos de Palestina y hablamos de todo esto, yo siempre recuerdo a Amos Oz, que seguro que lo conocen ustedes más que yo, que siempre abogaba por la idea de ir en contra del fanatismo. Yo creo que tenemos una sociedad muy fanatizada y no paramos de fanatizarla en un lado y en otro. Y mientras vayamos fanatizando esto, el problema persistirá. Tanto por un lado, apelando a las extremas no sé qué, que me dan igual, creo que el problema es de la gente de bien en resolver esta situación. Estamos en un momento complejo, esto es así, pero hay que mirar para adelante y resolver. Y también recuerdo cuando pasamos todo lo de moda y tal, o la gente que se casa o no, es que no viene ningún problema, no le veo ningún problema a eso. Es decir, Hannah Arendt ya lo decía, de todos los valores que hay, solo hay dos, respeto y libertad. Entonces nos tenemos que basar más en profundizar el respeto y la libertad entre las personas, yo creo, y no te lo tomes a mal, que empezar aquí a esparcirnos sin concretar nada. Yo me gustaría tener mucho más claro y dónde vamos, respeto, libertad, y en contra del fanatismo. El fanatismo es malo, es nocivo. No se puede ser fanático de nada. Y gracias. ¿Vale? Bueno, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. A ver, yo he venido a hablar de reacción y vanguardia en un mundo de ideologías líquidas, entonces ya el título de la ponencia lo dice de alguna manera. Estamos en un mundo líquido y es difícil aprender exactamente qué valores, quién defiende qué valores, ¿no? Eso es, como buenamente he podido tratar de presentar, ¿no? Son muchos temas, muchos... Sí. Pero bueno, en conjunto creo que es tratar de dar esta imagen que es, por un lado, de confusión, pero por otro lado, de que sí, al final sí es posible ver cuáles son las intenciones y que efectivamente por debajo están los intereses materiales. Ahora, ¿cómo resolver esto? Bueno, como acabo de responder también al otro joven. Gracias por lo del otro joven. Que también estaba planteando de alguna manera cómo conseguimos, yo lo estaba planteando, cómo conseguimos aunar estos dos objetivos, es decir, la inclusión y al mismo tiempo volver a las cuestiones materiales, de tener una vida más libre en lo material. Entonces, educación, por supuesto, y pedagogía, claro, pero yo lo que digo es que esa educación, no está de más que en esa educación se transmita un relato distinto sobre lo que somos y de dónde venimos, para que todos porque hoy es una realidad, en la mayoría de ciudades y muchos colegios hay muchísima diversidad. Si nosotros queremos que todo el mundo se sienta parte del proyecto europeo, de Cataluña, de España, me da igual, tienes que convencer y uno tiene que sentirse identificado con eso. Entonces, hablar de moda puede parecer superficial. Hablar de, cualquier cosa, puede ser, es que a veces yo sí pienso que una película, un libro, pueden hacer más
en términos de transmitir esos valores de tolerancia, respeto, justicia, que un libro de texto tradicional. Entonces, por eso yo hago énfasis en esos aspectos. Pero estamos totalmente de acuerdo. Y te agradezco el debate, pero yo simplemente quería apuntar, y no te lo tomes mal, no era una crítica. Creo que esto es muy rico, ¿no?, de poder hablar así, pero creo que tenemos que avanzar hacia lo que podemos controlar. Lo que podemos controlar es, ya lo he dicho, matar los fanatismos, libertad, respeto, y de los inmigrantes yo no hablaría. Yo no me siento rodeado de inmigrantes. Hay gente que es obrera y trabaja, hay gente que no. Ya está, es muy sencillo. Claro. Entonces hay gente que lleva pañuelo y es respetable porque son ciudadanos dignos, y hay que es que hay que asimilar esta idea. Ya se ha acabado esto. No hay inmigrantes, hay trabajadores y no trabajadores. Punto. Bueno, pero... Gracias. Sí. Pero no todo el mundo lo ve así, ese es el problema. Pero tenemos que hacer un esfuerzo. Claro. Muchas gracias. Tal vez... Sí, pues gracias. Tal vez cuando estabas mencionando el fenómeno electoral de Trump y de Mandami, se me venía una idea cuando Trump, digamos, en alguno de sus discursos dijo que quería que todos los hijos de los norteamericanos fueran como los hijos de Elon Musk, ¿cierto? Que él iba a trabajar por ese, digamos, ese fin. Entonces, yo quería preguntarte un tema que es un tema, digamos, que me preocupa pues ahora, que es el tema de las clases, ¿cierto? La clase social. Y tú cómo ves, digamos, a través de estos lentes, ¿cierto? De la vanguardia, la reacción y demás, esa necesidad de volver a tener esa conciencia de clase. Pues tal vez Bruno Latour hablaba de la conciencia o la clase ecológica, ¿cierto? Que era un poco para tratar de unificar o de armonizar, ¿cierto? Digamos, esos valores, esos respetos, porque, digamos, de alguna manera, pues esto ayude a movilizar, ¿cierto? Entonces quería preguntarte solo sobre el tema de las clases sociales, que tal vez hoy en día como que no se habla o no se entiende, ¿cierto? Y creo que ayuda mucho, digamos, las reflexiones que vienes haciendo. Gracias. Claro, o sea... Sí, cómo renovar el discurso de clase al final, ¿no? Es decir, yo creo que, a ver, hay una crítica que se hace con bastante frecuencia a la izquierda en la última década, sobre todo, de que se ha preocupado demasiado precisamente por estas cosas que yo he planteado hoy. Es decir, sobre la diversidad cultural, sobre las mujeres, el lugar de las mujeres, y que hemos perdido el foco. Que hemos perdido el foco en el tema de verdad, que es la desigualdad material. Como si fueran incompatibles. Y yo realmente soy crítica de esa crítica, porque me parece injusta. Porque creo que si por otra parte, el discurso de clase tradicional, marxista, de toda la vida, no ha funcionado tampoco tan bien, es precisamente porque no ha incorporado todas esas diferencias y las ha ninguneado. Y ha pretendido, nuevamente, que todos nos identifiquemos con esta especie de figura neutra que es, y perdón, lo voy a decir de manera muy caricaturesca y ya estamos hartos de oírlo, pero es hombre blanco de origen europeo, me da igual, caucásico, ¿no? Este es el obrero ideal y todos los demás, yo incluida, me tengo que identificar. Y así, ¿no? Entonces, tratar de, digamos, cuestionar eso y decir, no, es que esto es más complicado, es que no todos somos esa figura. Algunos tenemos otras necesidades, sufrimos otras discriminaciones que no son solamente materiales. Entonces, que conjugar todo eso es difícil, es muy difícil, pero yo lo que digo es, no se puede, digamos, tirar la toalla y decir, no, ya fuera toda esta tontería de la diversidad y las diferencias. Aquí lo que importa, el discurso de clase de toda la vida. Bueno, yo no creo que se vaya a ir muy lejos con eso. Y creo precisamente que lo que estamos viendo es, como tú has apuntado también, es como un resurgir de otro tipo de izquierda, que es una izquierda
que está, digamos, en gestación. Yo, es decir, a lo mejor tampoco llega muy lejos, es que no lo sé, pero a mí me da la sensación que responde mejor a la realidad de lo que es el precariado, la clase obrera, o como quieras llamarlo, hoy en día en las grandes urbes. Y luego, por supuesto, podríamos entrar en que, bueno, esto no es, luego está todo el tema del el conflicto urbano-rural, que también es otro tema. Es decir, muchas veces estas personas que son reaccionarias, que son anti-inmigrantes, viven en el campo, ni siquiera interactúan con inmigrantes. Es una especie de fantasma, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero si nos centramos en las grandes urbes, donde están las industrias, yo creo que por ahí va. O sea, yo creo que por eso me parece que Mamdani es un personaje interesante y al que hay que seguir, y hay otros, pero que de alguna manera es como, pues, este mundo es otro, ya no es Europa, Occidente, es un mundo mucho más global en el que se pueden compatibilizar orígenes, pero que efectivamente lo que tenemos en común es eso, que estamos sometidos a unos poderes muy reducidos, económicos, tecnológicos, comunicacionales, y que de alguna manera hay que organizarse para resistir eso. Y alguien podría decir, bueno, precisamente por eso está este afán por dividir y polarizar, para paralizarnos. Es que esta estrategia de la confusión lo que lleva es a la parálisis política. Entonces, es como articular esa resistencia. Yo creo que pasa por abrazar el pluralismo, este pluralismo cultural, y tener muy claro que, es decir, no negar esa pluralidad y no empeñarse en que sean las cosas como eran antes, que esto pasa también en el progresismo. Hay esta especie de nostalgia de cuando las cosas eran sencillas y era así, pues, el discurso de clase claro, y no había todo este ruido de mujeres y pertenencias culturales e inclusión. Perdón, lo digo, no es que tú lo estés diciendo, pero que, sí. Renovar la idea de resistencia me parece una idea muy potente, ¿no? Es que en el fondo es esto, ¿no? Sí. ¿Hay alguna cuestión más? Sí, pero de hecho lo que vemos es que la clase obrera, sobre todo en las tendencias electorales, tiende más a votar, por ejemplo en Francia, a Le Pen, que no a los partidos socialistas. Son las, digamos, en el debate cultural, digamos, la contradicción que sufre la izquierda es que el ámbito, digamos, tradicional es reacio a este discurso que hablas tú de género y son más tradicionales, más a favor de la familia. Estamos aquí al caso de la Sílvia Oriols. Es una mujer que tiene 5 hijos, que se dedica a la política y que de alguna manera, pues, parece ser que va creciendo su influencia electoral, según las encuestas, y de momento no tiene límite, va de un mes para otro. Quiero decir que la izquierda, de alguna manera, se encuentra con esa disyuntiva de que si planteamos este tema de alternativas de género, por una parte se vuelve más tradicional, es más tradicional y por tanto ese discurso no penetra, o sea, no tiene éxito. Y por otra parte el discurso, digamos, antimigratorio, especialmente el discurso antiislámico como contradictorio con la idea de Occidente, de las libertades, de la democracia, pues eso va teniendo éxito. Entonces, yo pienso que hay una contradicción que tú dices que no veo salida, vamos, o al menos a corto plazo, porque las tendencias electorales en todo el mundo es precisamente esa derecha alternativa, esa derecha que anti-woke, ¿no? No sé si es...
Sí, no, claro, es que eso es la, sí, es esa, digamos, contradicción. A ver, yo diría, por un lado, que esto también es pendular. Quiero decir que esto lo hemos visto a lo largo de la historia. Es decir, no se puede estar demasiado tiempo en un extremo. De alguna manera, digo, no sé, es una idea muy hegeliana quizás, pero es decir, llega un momento en que hay una contrarreacción. Ahora el problema es que cuánto se destruye mientras que ese extremo está, digamos, en control de la situación, ¿no? En términos de derechos, libertades, que yo creo que eso es lo que nos preocupa. Es decir, porque la alternancia siempre estará, pero eso. Entonces, yo creo que quizás hay que aceptar que la derecha alternativa tiene éxito, sabe manejar a las personas, pero yo creo que es, de alguna manera, es que quizás lo que le... Bueno, y lo vemos en Estados Unidos, la izquierda se ha acomodado hasta cierto punto, pero no... Y luego, además, bueno, insisto, para mí el problema no ha sido abrazar lo woke, quizá el problema efectivamente ha sido acomodarse demasiado en el sistema neoliberal, ¿no? Y ahí es donde la derecha lleva ventaja, aunque luego a la hora de gobernar no defienda necesariamente los intereses de los sectores populares. Pero yo creo que hay que aceptar que esa derecha existe y no obsesionarse tanto y ver más quizás cómo resistir, o sea, cómo en positivo, en lugar de estar todo el tiempo... Ya sabemos lo que dicen, lo que hacen, no hace falta recrearnos más, sino más bien buscar cómo articular ese nuevo discurso de izquierda. Digo, yo no tengo la solución, pero creo que se ven pequeños gérmenes y que irán o sea, lo interesante es que el foco, que también se podría interpretar como una resignación en este asunto de que ya no ni siquiera se apuesta por cambiar las estructuras, sino que el coste de vida sea inferior. O sea, como que las aspiraciones han bajado, pero bueno, quizá es el comienzo, empezar por ahí. Y bueno, y luego obviamente está todo el tema este tecnológico que bueno, nadie lo ha planteado digamos, del transhumanismo que también está aquí y cómo eso va, digamos, a afectar las relaciones de poder y de clase también. ¿Quién va a tener recursos para ponerse un implante y aumentar su inteligencia? ¿Quién no? ¿Cómo se va a gestionar eso, no? Es decir, es verdad que es muy complejo. I no he respondido realmente, però... Muy bien, ho deixem aquí, doncs. Moltes gràcies.